Seguimos en el Coma Casa. Ahora nos toca la sección con Iván Valverde, que viene a presentarnos su promoción de Castellón en Ruta. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí seguimos en tu pisito, en tu nuevo pisito. Aquí, sí, con nuevas vistas. Ya sabemos que es Morella, ¿no? Ya podemos decirlo, ¿no? Que es ya Morella. Se puede decir, ya se puede decir. Estamos de hecho, aquí. Creo que la semana pasada ya lo comentamos. Exacto. ¿No? No te has cambiado de nuevo, de momento vamos a seguir en este pisito, ¿no? De momento el alquiler me lo dejan bien aquí en Morella. Y eso que ahora te estás forrando, ¿no? Que me estoy forrando. ¿Qué tal tu faceta de reportera? Bien, bien. Bueno, ahora estamos Te he visto esta semana ahí dándolo todo ahí. Sí, empezamos la semana pasada y ahora estamos también con directitos. ¿Qué te parece? Pues muy bien, hombre, la verdad es que tú dicharachera siempre lo has sido, ¿eh? Sí, sí. Me gusta estar en la calle y en contacto con la gente. Que no lo has pillado, ¿no? Dicharachera, ¿no? Dicharachera, bueno, era humor ochentero. Hombre, yo nací en el 87 y sé perfectamente lo que es ser dicharachera. Eres con muy mucha joven. Marcha. Eres muy joven, pero ¿sabes quién era dicharachero? No, bueno, es igual. Bueno, hay muchos Vamos a dejarlo. Vamos, si te parece, ¿no? vamos hoy por faena. Un programa un poquito más largo de lo normal. Vamos por faena porque hoy te he traído mandanga, pero bastante mandanga y además de la buena, ¿eh? Vale, ¿Te parece? pues empezamos. Pues venga, dentro cabecera. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente. Por eso, voy a salir en ruta para conocer y enseñaros sus rincones más especiales y atractivos. Bueno, pues ahí teníamos esas cabeceras que nos trae siempre Iván Valverde, un poco raras, unas mezclas un tanto extrañas, pero bueno, su esencia es la cabecera que nos trae Iván Valverde. Bueno, no sé si mi esencia o no, o la esencia un poco del Coma Casa y de todo lo que lo engloba, pero la verdad es que sí, bueno, las mezclas son un poco son tan raras como las mezclas de Paquirrín, ¿no? Como DJ, ¿no? Para otro chiste de millennial para los ochenteros. Ahora se llama Kiko Rivera, ahora dicen que se llama Kiko Rivera. Que por cierto te ha copiado, ¿eh? Está haciendo ahora en Twitch, está haciendo un programa que se llama En Casa con Kiko. Ah, mira. Y el fondo se parece bastante a esto. ¿Sí? Desde aquí te animo a que lo veas porque está muy bien. Entrevista ahí a toda la peña esta de Telecinco y tal. Hombre, claro, él tiene contactos, ¿no? ¿No vamos a hablar de Rocío Carrasco? No vamos a hablar. Me parece que hoy tenemos mucho trabajo y muchos vídeos y hay que ir adelantando. Son muy pesados, ¿verdad? Sí, son muy pesados. Joder, macho, además es que no me entero de esas polémicas ni veo nada de Telecinco. Un día hablaremos de esto. Un día hablaremos. En otro programa. O lo dejamos para los compañeros que se dedican a estos temas. Sí, mejor. para los compañeros. Vale. Bueno, la verdad es que, has dicho, estas cabeceras y tal, la verdad es que no, para 2 secciones que me quedan, pues tampoco la vamos a cambiar, ¿no? ¿Solamente quedan 2 secciones ya? Solo nos quedan, 2 programas, Sí, entiendo, sí. aparte de las 2 promociones que tendremos. Efectivamente, la verdad es que sí, quedan solamente 2 y luego ya veremos. Bueno, luego ya veremos, ¿no? Porque tienes ahí proyectitos en mente. Sí. Bueno, no sé, de momento a lo mejor el nuevo horario de Castellón en Ruta, recordemos viernes 11:30 de la noche, igual es una pista. Pero bueno, pista, ¿no? tampoco quiero avanzar Late mucho night porque o alguna cosa ya así. sabes que todo depende del capo supremo y tampoco voy a avanzar nada porque no me quiero pillar los dedos. Bueno, pues si te parece que vayamos adelantando la pregunta de la semana pasada. Venga. Para ver quién se lleva la taza. Muy bien, veo que estás ahí puesta Estoy ahí el fuerte, tema. ¿eh? Muy bien, la pregunta de la semana pasada, ¿qué era? ¿Tú te acuerdas o no? Siempre me pillas, ¿eh? Porque como venimos de hacer 1000 cosas y luego me pillas aquí en caliente, que somos los primeros, pues... Correcto, sobre todo en caliente, que está hoy hace calorcito en el plato. Sí, se está. Porque Entre eso ¿eh? y que has comido abundantemente, Te cuido bien. ¿Aún te estás haciendo la digestión? Sí, todavía estoy. ¿Dónde has comido hoy? Hemos comido tarde. Pues hemos comido en el restaurante Zamora, que por cierto lo recomiendo muchísimo porque tienen muy buenos precios y muy buena calidad. Muy bien, ¿eh? Esta cuñita aquí, Así esta de lujo, cuñita ¿eh? gratuita, además. La próxima vez avísame, por lo menos. Ya que hemos colado aquí el Zamora. Esto parece el chiringuito ya, diciendo sí. dónde hemos comido, el asador, no sé qué. Bueno, mira, sí. Pues vamos con la resolución de la pregunta de la semana pasada, que era ¿dónde comimos precisamente Alba Saura y yo en Les Useres? Y qué música sonaba en ese momento. Vale. Así que si te parece, vamos a verlo. Pues vamos a verlo. Vamos a ver la resolución, venga. También podemos encontrar dentro de la muestra gastronómica del municipio de Les Useres la cocina tradicional de montaña propia de las comarcas de nuestro interior provincial. Saltas de la cama.
Sin duda, el plato autóctono y de mayor significado es el conocido como tombet de les Useres. Un guiso consistente en carne de cabrito, cocido en una olla de testa a fuego lento y que de vez en cuando hay que tumbarlo para que se mezcle todo bien. Y sin duda alguna, el mejor lugar donde podéis degustarlo en les Useres es en el restaurante Cal Mistero. Bueno, menudas imágenes y menudos platos, Iván. Menos mal que hoy no tengo tanta hambre como otras veces, pero desde luego que... Y que ya hasta ahora comerte ese plato, la verdad es que ya no sé si me sentaría muy bien. Dormiríamos un poco mal, ¿eh? Un poco pachadetes. Pero Digestión bueno, pesada, ¿eh? La verdad es que tienen muy buena pinta. Pues efectivamente, Pues Gemma, el restaurante era Cal Mistero en les Useres, que se come maravillosamente bien. Desde aquí un saludo. Gracias por acogernos en tu casa. Y la canción No te vas a perdonar, que es ese himno... De Desiguales. Ese himno a la vocación de Desiguales, que yo siempre que puedo... Lo meto porque Qué raro, es un, qué raro que sonara Desiguales. Temazo. Qué raro que suena Desiguales en un raro, programa mío, ¿verdad? Me parece muy extraño. La verdad es que siempre que puedo lo meto. Bueno, pues vamos a ver el ganador, ¿no? Ahora Pues ya... si te parece, sí, vamos a ver quién fue ha el que participó en el Facebook del programa. Vamos. Vamos a verlo, venga. Bueno, pues ahí teníamos al ganador, a David Scritch de Argelita. Muchas gracias por participar y bueno, ya sabes que tienes esa taza. Correcto. Muchas gracias, David, por participar. Y ya sabes que tienes una taza como esta, ya en el señor Miyagi, en la calle Campo Amor. La puedes pasar a recoger cuando quieras. Ya se aprovecha, ¿no? Para darle el trago y hacer la promoción de su taza. Correcto, porque la promoción, tú sabes que yo vengo aquí a hacer la promoción y la promoción es muy importante. Bueno, pues ya sabemos quién es el ganador y Correcto. Vamos a ver ahora. Pues si quieres, vamos a ver ahora, vamos con la promoción, ¿no? Aprovecho para decir la pregunta de la semana que viene, así ya no se me olvida porque con la manada que tenemos hoy. Sí, a veces nos olvida. Pues la pregunta de la semana que viene es ¿cómo se llama la cueva que visitamos David del Güello y yo en Pina de Montalgrao? ¿Vale? ¿Cómo se llama la cueva que visitamos en Pina de Montalgrao, David Argüello y yo? Vale. El primero que lo haga, aquí lo está viendo, facebook.com/Castellón en Ruta. Si quiere una taza como esta, que participen. A la vez que ve el programa, el viernes a las 11:30, aquí en Televisión de Castellón, que participe y le haremos entrega de ella. Perfecto. ¿Te parece que veamos la promoción del programa? Vale, vamos a verla. Venga, el programa vamos con la promoción. Viernes. David, ¿qué te parece este espectáculo de la naturaleza? Increíble, no había visto algo así en la vida, loco. Ha merecido la pena el camino hasta aquí. Todo preparado, un último ensayo y larga distancia que recorrer. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente, su cultura y su gastronomía. Llenas de fe, sé muy bien dónde tengo que estar, lo demás el tiempo lo dirá y esto ya no va a cambiar. Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo promocional que nos trae cada semana Iván Valverde y bueno, recordad que a las 11:30 podéis ver el programa completo aquí en Televisión de Castellón. El viernes, ¿eh? El viernes. Viernes 11:30 porque hoy es miércoles, ya no podemos hacer eso de mañana. Sí, antes nos quedaba guay, ¿eh? Pero ahora tenemos que controlarnos que a veces aún todavía me cuesta cambiar el chip. De hecho, algún día por la mañana dirás algo de bienvenidos a Comacasa. Bienvenidos a Comacasa. Podrías hacer un guiño. De momento no. Todavía no me ha pasado. Por eso, viernes 11:30 aquí en Televisión de Castelló, Castellón en Ruta, Pina de Montalgrao, con David Argüello del Chamullo, que tú conoces el grupo, ¿no? Sí, eso estaba comentándote, que justamente no los conozco a ellos, pero sí que conozco la música y bueno, creo que casi toda la gente de Castellón el Chamullo es una de las bandas más conocidas y carismáticas de Castellón. Realmente él no es de Castellón, es argentino, pero lleva mucho tiempo aquí arraigado y la verdad es que siempre está ahí. Forma parte de la música. Forma parte de la música, de la cultura castellonense y de los conciertos. Y del Castellón Rock, que se podría decir, ¿no? Además es el promotor del Underground, que se hace en el Pinar del Grao. Bueno, antes, siempre hay que decir pre-pandemia, porque antes se hacía el Underground en el Pinar y lo montaba todo David y el Chamullo.
Y bueno, y si quieres, conocemos un poquito mejor a David. Vale, pues conocemos su música, ahora vamos a Pues conocer. venga, vamos a ver el video vídeo perfil de David Argüello, invitado a Pina de Montalgrao. Hoy conoceremos el municipio de Pina de Montalgrao junto al músico, compositor y vocalista de una de las bandas de rock más eclécticas del país, David Argüello. Un invitado que, sin duda alguna, nos aportará un nuevo color en la visión de este municipio del interior del Alto Palancia, dada su incansable e incesante dedicación a su pasión y oficio principal, la música. También la sorpresa, abre la caja a ver lo que hay. No mires hacia atrás, te sobran argumentos. David es sobre todo el líder y alma mater del grupo de música del Castellón Rock más multinacional, El Chamullo, y al que intentaremos conocer más estrechamente Castellón en Ruta, en Pina de Montalgrao. Bueno, qué interesante, ¿no? El perfil de tu invitado y qué ganas de verlo este viernes y de ese buen rollo, ¿no? Y esa música que nos ha traído que dan ganas de seguir escuchando más. Sí, y mira, precisamente como sabía que te ibas a quedar con ganas de más y que te iba a molar este tono tan chamuchero, ¿no? Tan chamuchero. Que dice David, te he traído un videoclip que es el anterior que estaban presentando, que se llama Las Mentiras, donde nos cuenta algunas mentirijillas que están arraigadas a nuestra cultura así hispana y tal. Así que si te parece bien, vamos a ver Las Mentiras del Chamullo. Ya he pegado varias vueltas vagando por este lindo planeta y al final te das cuenta que la verdad nunca se respeta. Recuerdo cuando era pequeño y todavía iba a la escuela. Enseñaban que lo importante era recordar fechas de las guerras. Me compraban con regalitos de un barba de rojo sombrerito y de a poco te inculcaban sentarte quieto y calladito. Ay, son tantas las mentiras que nos asustan, que nos limitan. Si me hablas de Dios, yo te hablo del sol. Si dicen política, suena corrupción. Cuando hablas de un rey, será tu rey, lo que llamaron descubrimiento. Está claro que no es más que una invasión. Que ya no soy un niño, el juego ahora no es tan distinto. Se quieren colar noticias que no se sostienen ni con precinto. Le dan vuelta a la papeleta y los malos son los héroes. Nos obligan a vivir a dieta y aún tenemos que agradecerles. Envueltos en falsos colores y en absurdos miedos religiosos, dejamos que nuestro destino lo manejen unos codiciosos. Ay, son tantas las mentiras que nos asustan, que nos limitan. Si me hablas de Dios, yo te hablo del sol. Si dicen política, suena corrupción. Cuando hablas de un rey, será tu rey, lo que llamaron descubrimiento. Está claro que no es más que una invasión.
en política suena corrupción. Cuando hablas de un rey, será tu rey lo que llamaron descubrimiento. Está claro que no es más que una invasión. La verdad es que el Chamullo tiene una música que hace que te enciendas, ¿no? Incluso estando aquí ahora en el sofá, la escuchas y te dan ganas de volver a las calles, a volver a los conciertos, de volver a brindar con los amigos. Así que nada, nos metemos en su página web ya a comprar todos los discos, ¿no? yo los tengo todos, la verdad, pero tú sí que te podrías meter y comprártelos todos. Venga. Todos a lo mejor no, pero tú que eres una presentadora ahí, tú eres una presentadora ahí que tiene un poder, que tiene ahí un nivel. Un nivel tú tienes económico. Un nivel. Para comprar todos los discos de todos los invitados. Hombre, por favor. El Chamullo sí, hombre. El Chamullo Hay que ayudar a los chavales. Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final, ¿no? De la Sí, sección mira, de yo promoción. si me volviera a casar, el Chamullo sería la banda de mi programa, iba a decir. ¿De tu programa? De mi boda. Estás confundiéndote. Pero como ya ha pasado, como ya no me voy a volver a casar, pues no. ¿Quién sabe? Las bodas de plata o alguna cosa así. Mira, no lo descarto. No lo descartes. Bueno, no. Eso, sí. Bueno, eso habrá que preguntárselo a Correcto, tu mujer. Ángeles. Igual sí lo descarto porque si no, no se dan. Igual te da la sorpresa. Bueno, pues nada, solamente nos falta... no ha salido, ¿no? Las imágenes de cuando le das la taza al invitado. Efectivamente, Estoy al quite, ¿eh? ¿Qué te gusta un spoiler, ¿Qué te gusta un spoiler? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde Como están sabía esas que te imágenes? gusta el spoiler un poquito, pues venga, vamos a ver cómo le entregamos la taza de Castillo en Ruta a David Argüello. Muy bien. Y para agradecerte este gesto, vamos a tener otro de la mano del señor Miyagi de la tienda de la calle Campamor de Castellón, que seguro que conoces a la perfección. Claro que sí, claro que sí. Para que no nos olvides, que sé que no lo harás. No me voy a olvidar, tranquilo, no te preocupes. Pero para que desayunes, para que te tomes ahí tus Genial, tragos, Genial, está una taza de Castellón en Ruta. precioso para el cafecito. La puedes sacar si quieres, no te Cuando me tenga que levantar por la mañana, como hoy que me hiciste levantar por la mañana, siempre pensaré en vos, Iván, y diré, Iván, Castellón en Ruta, te quiero. Muchas gracias, David. Ha salido Raúl. Bueno, pues ya hemos acabado la sección de promoción de hoy y solamente nos queda despedirnos y que Iván Valverde, como siempre, nos ponga ese vídeo, ¿no? Correcto, pero antes de ello tengo que sacarte de tus dudas y no, ese gorro... Lo rellena con las rastas. Ese gorro lo rellena con las rastas y con el pelo, que tiene ese hombre tiene un pelo que me da una envidia a mí Qué que no pelazo, flipas. ¿no? Porque debe de llegarle las rastas. Pues si le quitas la rasta, yo creo que sí que llega hasta Villarreal, por lo menos, desde aquí. Es como la princesa, ¿no? Que tira Sí, las o sea que rastas. no es un gorro vacío, no es cabeza, no es aire. No tiene una deformación en la cabeza. Correcto, no es el papel que te viene en las zapatillas cuando te las compras. Vale, perfecto. Pues ya hemos aclarado todas nuestras Ya dudas está, sobre correcto. el invitado. Y ahora- nos queda el vídeo. Y nos queda otro vídeo porque, como sabes, en esta ocasión el invitado sí que es musical, como se ha podido ver durante toda la sección, que nos ha quedado una sección muy MTV. Muy musical, sí. Pero teníamos un tema que es que hemos visto Las Mentiras, que lo cantaba él para que lo conocieras un poquito a él dentro de la banda y demás. Pero el 7 de marzo el Chamullo publicó un vídeo con motivo del Día de la Mujer, cantado por la única miembro femenina de la banda, que es Ana. Creo que toca el teclado, ahora no quiero quedar mal, pero bueno. Es un tema que se llama No me pueden parar y denuncia un poquito pues esto, ¿no? Esto de que las mujeres no podáis llegar a casa solas y todo el rollo y el tema de la violencia machista y todo el tema. Entonces, pues queríamos poner este tema para finalizar y poner un broche de oro a esta sección musical. Bueno, si te parece, vemos pues, No me pueden parar, vale, con pues Ana del entonces, Chamullo. nos despedimos. Recordar que nosotros volvemos el miércoles que viene con Iván Valverde el viernes a las 11:30 y nos vamos con el tema que nos ha presentado aquí Viernes Iván Valverde. 11:30, Castellón en Ruta, Pina de Montalbán con David Argüello. El lunes a las 2:30 repetición y el lunes a las 5 Converses, el último programa de Converses que también sale aquí en esta casa. Pues nos vamos con No me pueden parar y nos volvemos después de la publicidad, no se vayan. Salgo de
siempre me sigue escondido en las sombras, que sí, que viene a por mí. Pero hoy no hago caso y me invento otras normas. No quiero que vuelva a atraparme a la vuelta, que no, que se acaba aquí. Ya había estado alguna vez contra las cuerdas y aquí me ves. No voy a dar un paso atrás porque es mi vida y decido cómo jugar. Pasan las horas y el juego se tensa. Y aunque lo evito, él sube la apuesta, que sí, que viene a por mí. Busco salida y no encuentro la puerta. Pero hoy no estoy sola, hoy cuento con ellas, que no, que se acaba aquí. Ya había estado alguna vez contra las cuerdas y aquí me ves. No voy a dar un paso atrás porque es mi vida y decido cómo jugar. Voy a salir a decirle a la luna que esta noche me va a ver bailar, que se preparen los lobos del cuento. Un ángel violeta me sigue detrás. Coge mi mano y vente tranquila, que esta noche vamos a volar. Sígueme el ritmo, te enseño los pasos, porque a mí hoy no me pueden parar. Ya había estado alguna vez contra las cuerdas y aquí me ves. No voy a dar un paso atrás porque es mi vida y decido cómo jugar. Voy a salir a decirle a la luna que esta noche me va a ver bailar, que se preparen los lobos del cuento. Un ángel violeta me sigue detrás. Coge mi mano y vente tranquila, que esta noche vamos a volar. Sígueme el ritmo, te enseño los pasos.